Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta nueva edición, a este nuevo episodio del ciclo de charlas en el marco del Encuentro Resonar. Bueno, en este nuevo episodio, la verdad, una alegría inmensa de que nos acompañe Sebastián Tellado. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto, Manuel. Un placer estar aquí. No, por favor, placer todo nuestro. Em, y la verdad que teníamos ganas de, obviamente, de nada, una alegría que hayas aceptado, porque lo que se dio en otras entrevistas es que teníamos la visión de distintos compositores y compositoras y no teníamos quizá el punto de vista de los intérpretes. Y en ese sentido, bueno, me parece que va a ser interesante poder preguntarte algunas cosas. Y para empezar un poco la entrevista en torno a este tema, quería preguntarte, bueno, obviamente vos te desarrollás como docente, como instrumentista también en ensambles, como director de orquesta, así que tenés como una visión amplia de la situación. Quería preguntarte, primer punto, sobre la formación de los músicos en el campo de la música contemporánea, refiriendo específicamente en la interpretación, y preguntarte cómo ves el panorama, si crees que hay más intérpretes que compositores, si pasa al revés. Bueno, primero eso, a ver cómo es tu visión con respecto a esto. Bien, a ver, no tengo, digamos, datos estadísticos sobre esto que decís, si hay más compositores, compositoras que intérpretes. Sí, por ejemplo, sé con certeza que hay más directores y directoras que orquestas. Eso ya es un dato no menor por el campo profesional y demás. Eso seguro. Ahora, en cuanto a intérpretes y compositores, la verdad no lo sé. Creo que en el último tiempo hay una gran cantidad de estudiantes que se inclinan por, digamos, abordar estas nuevas músicas, ya sea las que son de tradición escrita o no, pero cada vez más. Y eso me parece que antes, hace algunas décadas, era algo mucho más sectario de algún modo, ¿sí? Como más limitado y por suerte empezó a cambiar con muchísimo trabajo y muchísimo, digamos, énfasis e hincapié de las instituciones que toman ese rol. Digo, me refiero a las reformas sistemáticas que hay de planes de estudio, revisiones permanentes. Realmente falta muchísimo, falta muchísimo. Hay mucho, digamos, por hacer en la cuestión curricular de nuestro país. Eh, Eso lo puedo asegurar. Eh, Básicamente por el modelo que tenemos heredado, ¿no? Que es el modelo este conservatorio, que también atañe a las universidades, y eso incluso a las universidades más recientes. Eh, y bueno, salirnos de eso, de esas tradiciones académicas, curriculares, desde el nombre de las asignaturas, desde los enfoques, desde priorizar como contenidos de la enseñanza instrumental solamente el repertorio, no pensar sobre la música, sino reproducir cantidad de repertorio. Tengo que hacer tanta cantidad de conciertos, de sonatas, de estudios, para lograr el título profesional, ¿no? Que habilita profesionalmente. Y entonces, hasta que no haya un cambio sistemático y radical en eso, eh, siempre va a ser algunas materias, algunos aspectos. Sí es cierto, y tengo que aclararlo, que por ejemplo la Universidad de Cuyo tiene la maestría en música latinoamericana del siglo XX, pero es un posgrado, y el Conservatorio Manuel de Falla tiene la diplomatura en música contemporánea, que también es un posgrado, pero yo creo que el énfasis tiene que estar en la formación de grado, Mm. en las universidades y en los conservatorios. Es decir, que los instrumentistas, cantantes,
compositores, compositoras, directores, directoras puedan abordar con plena naturalidad un repertorio, pongámosle, a partir de 1950 en adelante, si hay que poner una fecha inicial. Y creo que eso se da realmente, creo que la única salida para muchas de las cosas que nos aquejan es la educación. Entonces creo que el foco siempre va a tener que estar puesto ahí. Y soy un convencido de eso, para educar nuevas audiencias, formar, o sea, nuevos públicos que se acerquen, nuevos intérpretes, nuevos músicos y músicas que trabajen con compromiso con su tiempo. Escuchaba a Fernando la vez pasada hablar de saber leer el entorno en la virtualidad y en la presencialidad, y creo que un poco tiene que ver con eso. Y también formar funcionarios, digo, que después son los que toman las decisiones de presupuestos y cargos y organismos y cierre o apertura de nuevos espacios. Entonces creo que la educación es como transversal a un montón de cosas, y si bien estoy diciendo algo muy superficial, pero creo que cada uno de esos recovecos puede profundizarse muchísimo. Sí, 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 concuerdo. A mí lo que me pasa, dando quizá una visión de mi experiencia, habiendo terminado recientemente también mis estudios de grado, justamente, es que veo que hay muchos intérpretes de mucha calidad, pero quizás es una visión errada, pero al menos a mí me pasó, quizás cuesta encontrar intérpretes interesados en abordar repertorios eh, contemporáneos, vamos a decir, o sea, de compositores que están vivos, o incluso también anteriores, pero digamos, eh, yo lo que veo es eso, que intérpretes hay porque instituciones hay, por suerte, bastantes. Lo que falta quizás es eso, creo que vos lo dijiste, quizás es los modelos de educación, ¿no? Eh, Sí, sí, creo que eso además se profundiza con otro aspecto que tiene que ver, en realidad que dejó en evidencia todo lo que pasó el año pasado y pasa este año, ¿no? Con la virtualidad y un montón de situaciones que por ahí conversamos más adelante. Pero el tema de los sistemas de afinación, por ejemplo, dar un ejemplo, ¿no? Uno hace toda una carrera con un sistema de afinación y con una organización de alturas sostenida en el temperamento. Ahora, eso, hasta que eso no lo cambiemos y no podamos permitirnos educar y enseñar y aprender y tocar y reproducir, y etcétera, música que tenga otras características de afinación. Hasta que eso no cambie, no vamos a dejar de considerar exóticos muchos instrumentos de nuestro continente que no tienen una afinación temperada. sí. Soplar, no sé, un caracol. Eh, Hasta que no logremos cambiar la educación y la valoración de otros sistemas, no solo de organización de alturas, ¿sí? Sino de afinación, siempre vamos a estar con una enorme limitación. Y siempre eso tiene que ver con, digamos, una perspectiva decolonial o contradecir matrices que vienen heredadas de modelos franceses, ¿no? Que es el modelo que tiene la tradición de los conservatorios, pero hay muchísimo por hacer. Digo, la última ley, la reforma educativa, fue en 2006, la Ley Nacional de Educación Nacional, perdón. Pero simplemente reorganizó algunas cuestiones. Mm, sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Y te quería preguntar, ya que también, bueno, como dije antes, sos docente en varias instituciones y conservatorios. eh, si, bueno, ¿con qué dificultades te encontrás a la hora de transmitir quizá la enseñanza de una interpretación de músicas más actuales, digamos, o que tengan otro tipo de canon? Este, Eso, o sea, ¿con qué dificultades te encontrás? ¿Cuál crees que es la respuesta que hay? Si cambió ahora o hace unos años, o sea, ¿cómo es la diferencia entre hace unos años y ahora? Sí, creo que cambió.
eh, la verdad no sabría bien en qué basarme. Por ahí en mi cátedra o en la experiencia que tengo de transitar estudiantes en los últimos niveles de la enseñanza, digo, son materias, yo dicto asignaturas que están al final de la carrera. Eh, digamos, basándome en eso, en esas materias de interpretación de música contemporánea o de interpretación en general o música de cámara y demás, creo que hay una apertura un poco más grande, todavía cuesta la palabra exploración, Mm, ahí toman conciencia los estudiantes que no conocen a fondo su instrumento, y digo instrumento como una herramienta. ¿Sí? El instrumento es una herramienta que queremos muchísimo, cada intérprete la suya, y hay un vínculo afectivo enorme, pero es una herramienta que nos permite realizar determinadas cuestiones. Ahora, si uno no explora a fondo las posibilidades que tiene, entonces, de alguna manera, crear un nuevo glosario o entender digamos, poder desmenuzar todos esos recursos y elementos de que uno aprende el lenguaje musical, elementos gramaticales me refiero, ¿no? mm, Eh, incluyen al instrumento. O sea, yo dejé de usar hace bastantes años, por ejemplo, el término de técnicas extendidas, porque encuentro con que eso implica agregarle algo al instrumento externo a la esencia del instrumento. sí, Pero el instrumento es el mismo, digo, no cambió en 200, 300 años, en general, los instrumentos. Y entonces, ¿qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de externo? Digo, la flauta de Bach podía ser un multifónico. Ahora, no era el tiempo histórico de que ese multifónico sonara, pero el instrumento lo podía emitir, lo podía producir. sí, Producir, no, generar, perdón, perdón. sí, sí, sí. Entonces, Mm, eh, en realidad lo que importa es aprender modos de producir el sonido, muchísimos modos. Ahora, una sola materia en una carrera o en una currícula de 4 o 5 años de las instituciones superiores, por lo menos de nuestro país, hace ruido, digo, es un poco desbalanceado. A eso un poco contestando tu pregunta puntualmente. sí, No también, alcanza. no, no, claro, claro. Sí, entiendo, entiendo. También me animo a decir, quizás, de alguna manera, inculcar esta cuestión de la exploración también del intérprete, ¿no? Me animo a decirlo, digo, obviamente que quiero saber tu opinión, pero en el sentido también, incluso vos ponías como referencia al estudio del instrumento, y también vemos tendencias que están pasando de que ya, bueno, el instrumentista se empieza a pensar como un performer, ¿no? Como incluso, bueno, ya no es de ahora, tiene muchos años esto, pero se empezó, yo creo que se profundizó, donde, bueno, eso, de repente tiene otro lugar, no es simplemente este es mi instrumento, sino que también es una manera de pararse en el escenario, de interpretar otros instrumentos, o sea, hay una cosa de exploración, ¿no? En la interpretación de la música del siglo XX-XXI, vamos a decir, ¿no? ¿Qué pensás vos de esto? Sí, sí, digo, yo creo que el próximo paso es poder incorporar esto que mencionás, digamos, estas prácticas post-instrumentales, poder incorporarlas a la currícula, que no sea algo extraordinario tener que hacerlo, sino que sea una posibilidad más expresiva. Me refiero, no sé, a hacer alguna obra de Meyerhoff que tenga o un globo u otro objeto que haya que accionar, o una obra de Kagel que haya que hacer un gesto teatral o escénico, o una obra de un montón de creadores y creadoras más. Me refiero a estas posibilidades de incorporación que exceden, por eso hablaba antes de que hay una limitación de este modelo educativo que traemos, que está anclada en el repertorio, o sea, en un listado de obras. Mm, Ahora, eso es muy acotado, porque está acotado en el tiempo histórico y está acotado en las posibilidades instrumentales. claro. Entonces, tener que producir y estudiar y profundizar una práctica post-instrumental, ¿por qué no podría estar en las cátedras de instrumento? Entonces, yo creo que el próximo paso de una reforma educativa tendría que ser que se dejen de denominar las cátedras de instrumento por su nombre y se llamen interpretación, con todo lo que ello implica. Mm.
Sí, 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 totalmente. Y además es una cadena, ¿no? O sea, eso también va a incentivar a buscar nuevas producciones, nuevas maneras, nuevos instrumentos, eh, Claro, nuevas puestas en escena. O sea, por eso decía como la interpretación también entendía como una investigación artística, no esta cuestión de seguir los pasos lógicos, bueno, tengo que tocar esto, 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 como bueno, para ser intérprete son estos los pasos. De repente también entender que, porque siempre se asocia a la composición con la investigación, ¿no? El que investiga es el compositor. exacto, Eh, sí. Exacto, bueno, eso y sobre todo la semana pasada trabajando el texto este famoso de Luigi Nono, ¿no? El error como necesidad. Bueno, también esa valoración, esa prohibición que hay en el error, esa censura permanente de que las clases muchas veces son error, error, error y todo lo que no hay que hacer. Y a veces hay que dejar aflorar para que surja algo, pero si eso no ocurre, ese espacio no existe, en el estudio de una carrera de grado, uno sale con un título profesional de alguna institución del país, pero llega solamente hasta que el instrumento se toca a la manera convencional. mm, sí, Todo lo otro pasa a ser exótico, externo, ajeno, menor, porque también hay cierta devaluación en algunas prácticas musicales, no vamos a negarlo. ¿No? Entonces, entiendo que para lograr esto sí hay que transitar y soy un enorme defensor del estudio del instrumento mm, y del canon del repertorio que trae, digamos, cada instrumento. Eso por supuesto, ¿sí? No se puede alejar de producir, no sé, un multifónico sin antes estudiar la mm, partita de Bach totalmente. claramente, porque hay que lograr una cuestión de comprensión de muchas cosas del instrumento y del lenguaje Mm, para poder llegar, ¿no? sí, 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 sí. Pero es discutible, digo, eso es mi postura, es mi pensamiento, no es para nada absoluto, digo. Posturas pedagógicas hay tantas como personas, así que Mm, sí, sí, sí. no sé. Em, y bueno, comentando acerca de las instituciones que nombrábamos, también quería consultarte porque además vos tenés experiencia siendo parte de la orquesta sinfónica, y bueno, y también dirigiendo orquestas como director y como intérprete. Este, mm, y es un tema que se viene dando en las otras charlas, porque bueno, finalmente la orquesta es una institución estatal, digo, en general, las orquestas acá en Argentina. Este, y quizás una problemática que se ve es el difícil acceso de un compositor a que se toque una obra para orquesta, salvo contadas excepciones, justamente. Entonces, yo te quería consultar también, habiendo tenido esa experiencia, ¿cuál crees que debería ser la planificación en la programación de las obras de las orquestas? Mira, eh, por dónde empezar? Eh, sí, creo que hay una gran ausencia, una gran carencia en realidad. En esto que vos decís, yo creo que muchas veces los conciertos y las temporadas de los organismos oficiales se plantean como una grilla. Hay que hacer tal cosa, tal obra con solista y después, bueno, una sinfonía atrás. Mm, Y así es como más o menos se completa una grilla de 17, 16, 19 conciertos, por ejemplo, anuales. Pero, y antes una obra argentina, creo, esto no estoy del todo seguro, pero tenía la referencia que había un decreto o una normativa nacional que tiene que haber una obra argentina en cada concierto de... No me acuerdo qué tipo de normativa es y si sigue vigente, eso habría que chequearlo. Pero durante mucho tiempo estuvo. Ahora, una vez me pasó, tocar en un concierto, iba la Quinta Sinfonía de Mahler, enorme, o sea, una obra monumental, ¿no? Una hora y pico de música. Y antes La Huella y Gato de Julián Aguirre,
porque había que hacer una obra argentina en el... Sí, sí. ¿Sí? Entonces, sacando la incoherencia que eso significa, la enorme incoherencia estética, moral, Mm, todo lo que uno quiera, eh, pobre obra, digo, es una obra que dura 5 minutos al lado de la Quinta Sinfonía de Mahler, por cumplir una normativa. Digo, creo que debería existir un sistema de encargos permanente, porque incluso si uno revisa los estatutos fundacionales de estos organismos, seguramente una de las misiones es difundir y crear y favorecer la creación argentina, o sea, local. Seguramente lo debe estar explicado en alguno de estos términos, y no ocurre. mm, O si ocurre, es alguna obra que tenga alguna organización de alturas temperada, neotonal, etc. Entonces, creo que se necesita sí tomar partida en esto y que los repertorios se vuelvan a actualizar y que se transforme en algo cotidiano, un ejercicio, un entrenamiento cotidiano. Existe una orquesta nacional de música argentina. sí. Sí, 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 sí. Bueno, y entonces digo, ¿qué pasa con el sistema de encargos, con el sistema de estrenos, pero no solamente encargo, estreno y nunca más? Tiene que volver a programarse hasta que se instalen los repertorios, como se instala La Huella y Gato de Julián Aguirre, El Gaucho con Botas Nuevas de Gilardi y un montón de otras obras, bueno, Pobre Ginastera ni hablar, ¿no? Su primera etapa, Mm, todo el tiempo. sí. Entonces, habiendo realmente es un país que tiene un corpus de compositores y compositoras de muchas generaciones, ¿sí? Que pueden realmente enaltecer los programas, Mm, grabarse los programas, como hubo en una época en Radio Nacional se grababan, por eso el estudio mayor es donde entraba la orquesta, es tan grande. Bueno, ahora está el CCK, está la usina, digo, hay salas, bueno, el Teatro Colón, por supuesto, pero digo, hay salas eh, preparadas para eso. Muchas provincias también. sí. Entonces, realmente es una falta, o sea, es la falta de una verdadera política que se ocupe de eso, de que eso ocurra, de que eso sea moneda corriente y no sea un castigo tener que tocar la obra de tal compositor o compositora argentino. Sí, sí, Creo que sí. eso se necesita, pero realmente una revisión de esos criterios, Sí. sinceramente, porque, no sé, tal vez aprovechar estos 2 años de virtualidad, o sea, de silencio en las salas de concierto de los organismos grandes, ¿no? Por la cantidad que son y demás, bueno, eh, volvamos a empezar, retomemos con un criterio, con una fuerza diferente. Sí. Pero Sí, bueno, sí, no no, sé, es una opinión. no, no, sí, sí, es interesante. Yo, claro, quiero quizá aclarar algo. No, no es que crea que la orquesta como es el punto de llegada máximo o que es necesario en la vida de un compositor escribir para orquesta. Creo que eso no es para nada así, pero sí en un país como el nuestro, con tantas falencias, y ampliaría a todo Sudamérica, son posibilidades genuinas de trabajo también, ¿no? Como, digo, lo que vos decías, un sistema de encargos que sea remunerado, que se le pague al compositor. O sea, digo, incluso influye también en esta relación hasta laboral, ¿no? Como incentivar tanto la producción por una cuestión cultural, de educación, de compositores argentinos, pero también como un incentivo laboral. Por eso me parece importante, nada, por lo menos tocar este tema y charlarlo. Sí, seguro. Nada, lo que digo, sé que por ahí es un poco antipático y no tengo problema en generar enemigos, pero eh, es algo que hay que hacer, pero no solo con la música sinfónica, también con la música coral, con las óperas, con los ballets, con un montón digamos, de orgánicos que por ser grandes y complejos que nunca
o sea, nadie va a escribir más música sinfónica en el país, ni óperas en la sala grande, ópera a gran escala me refiero, no ópera de cámara. Si es que fuera necesario tener que escribir una ópera con orquesta sinfónica, ¿no? A eso voy. Pasa mucho, o sea, no puede ser que solo en nuestro país se estrenen y se compongan y se editen y se graben obras solistas o de cámara. Nada más. Creo que ahí está el punto, está como la ausencia que creo que es notoria y llegó a un punto donde, pero creo que se soluciona fácil, hay que hacer una estadística, hay que agarrar las últimas, no sé, las últimas 10 temporadas de los principales orquestas de acá, de Capital, de las provincias, y hacer un raconto. Sí, sí, Y ahí uno puede, por ahí se puede comprobar o hacer alguna evaluación un poco más profunda que esta simple mención. sí, sí, una política Eh, cultural, como decías antes. Eh, sí, sí, no, te quería también preguntar, porque justo en base a este tema, el año pasado pasó, yo creo, pasó medio desapercibido, pero vos, para mí, fue una propuesta muy interesante que tuviste con él, la orquesta del Conservatorio Ginastera, que es hacer una obra de Jorge Horst, ¿no? Adaptándola a la virtualidad, que se llama Siempre múltiples tensiofriccionan plenas polaridades, ¿no? Decime si me equivoco. sí, Este, y me pareció muy interesante porque es una orquesta de músicos que se están formando, es decir, que quizás muchos hayan tenido su primer contacto con la música, vamos a decir, contemporánea o música actual de tradición escrita. Eh, y quizás, claro, uno asocia la idea de, bueno, no sé, está la obra de Terry Riley en sí o otras obras que uno dice, bueno, para entrar a este mundo hay que entrar por estos, como esas reglas, hay que entrar por acá, que, bueno, de repente fue una propuesta radical esta, y quería preguntarte o que comentes cómo fue esa experiencia. sí. No, me quedé pensando en esto de que uno entra por algún lado y sí, yo creo que sí, pero también creo que hay veces que hay que ir a lo radical y hay que romper de una, porque si uno es como uno va avisando lo que va a pasar y no llega nunca, entonces creo que a veces hay que ir directamente a los bifes, como quien diría. Y bueno, esta obra, en realidad un poco el año pasado, con toda la angustia de la pandemia y esta frenada que tuvo el mundo, pero también el mundo artístico, por lo menos los que estamos en escenarios y demás, fue como un parate total, cancelaciones por todos lados y bueno, como sufrimos todos en realidad. Y con la orquesta, bueno, cómo llevar adelante un ciclo lectivo de una orquesta académica, institucional, ¿no? Sin poder tocar como orquesta. Entonces, el primero fue un desafío pedagógico y después fue un desafío artístico, por suerte, se derivó en eso. Y en realidad tardé bastante en darme cuenta, en identificar cuál era el problema que había con toda esta situación. Hasta que entendí que el problema era que no podíamos tocar sincrónicos y que toda la música que nosotros tocamos, enseñamos, es sincrónica. Enseñamos, digo, las instituciones, ¿no? Sí. Y solo eso, no hay otra posibilidad. No existe, digamos, otros tipos de músicas de forma abierta ni nada por el estilo. Solo música de repertorio. Hablo en las carreras de grado. Entonces, hasta que logré dar cuenta con eso, y dije, bueno, en esta necesidad impuesta o autoimpuesta de tener que producir algo, no hacer como la producción académica, bueno, empecé a buscar obras que pudiesen encajar con esta situación, de que cada uno grabe con lo que tiene en su casa y que no dependa de una sincronía. Digo esto porque me dio la sensación como que todo el mundo intentó de manera obstinada hacer música sincrónica, o sea, hacer tocar, sonar Beethoven o hacer sonar la música nocturna de Mozart,
con celulares, con Zoom, con clic, con llamada de no sé qué, con un programita de no sé qué. Y en realidad es como forzar algo que no se puede. O sea, que esto de, vuelvo a lo de leer el entorno que hablaba Fernando. Bueno, el entorno te está diciendo que no podés tocar junto con otro y que no tenés posibilidad de que el sonido de Zoom suenen juntos y una orquesta menos. Bueno, hay que correrse del foco del problema. Entonces, hasta que logré como codificar estas cosas, eh, junto con el otro director que trabaja conmigo en Morón, con Germán Sacoro Nielsen, bueno, vimos esta posibilidad de trabajar con esta obra de Horst, que tiene la particularidad de que la instancia duracional es lo que se tarda en pronunciar el título. Eso que vos leíste, más o menos 4 o 6 segundos, es lo que dura la obra. Entonces, bueno, llevó 3 meses de trabajo grabar esos 5 o 6 segundos de obra, eh, pero porque no se podía caer con la obra sino más. Había que hacer todo un trabajo, digamos, de entrada a este tipo de música, a entender por qué, a entender los motivos, a entender preguntas que nos hacían los estudiantes que me dejaban pensando un montón. ¿Hay que estudiar para grabar esa obra? Por ejemplo. Qué bueno. Está Uno buenísimo. estudia tantos años en el conservatorio y después resulta que la obra que se va a hacer dura 5 segundos y si uno quisiera pudiera hacer solo la acción uno que es una nota tenida, Mm, una altura tenida. Entonces, eh, hubo preguntas, debates, charlas y charlas y charlas hasta que todo entró en esa órbita maravillosa que tiene el formato orquestal, que es como un gran engranaje, y pudimos hacer ese resultado, ¿no? Hicimos como 20 versiones, algo así, separadas, y una versión tutti, que son montajes, por supuesto, en vivo funcionaría distinta. De hecho, la obra es de 2015, no es que fue pensada para este contexto de pandemia, ujú. todo lo contrario. Y después, bueno, era necesario presentar esto a la comunidad educativa eh, de la institución en un formato, digamos, hacer una presentación pedagógica que realmente sea una instancia de aprendizaje. Entonces hicimos una charla con Jorge, como de 2 horas y media, porque empezaron a hacerle una cantidad de preguntas, pero de lo más Mm, disímil, y fue muy interesante. Y la verdad es que más allá del resultado, las instancias de reflexión final por escrito, como instancia de cierre del año, que hizo cada uno de los estudiantes que grabó, da cuenta de un montón de cosas, de lo importante que fue hacer esa experiencia. Digo, no lo puedo decir ni mostrar ni nada porque son cuestiones, digamos, de académicas, de parciales y demás, y cierres y conclusiones personales. Pero haberlas leído en diciembre fue de lo más hermoso, porque realmente esos 3 meses valieron muchísimo la pena, pero muchísimo, porque cambió la manera de relacionarse con esas posibilidades. Digo, había 3 pianistas. Por supuesto, en el cierre total, en la cuarentena estricta, no había afinadores de piano. Entonces cada uno grabó con lo que el piano en el estado que lo tenía. mm. Grabado con lo que tenía, un celular, una cámara, una Zoom pero sin imagen, etc. Y eso era parte de este sonido que había que construir, de esta realidad del entorno, Claro. sinceramente. Por eso decía al principio esto de la educación, ¿no? Como volver a pensar el sonido independientemente de un corset, de algo, de una cadena que tiene que ver con sistemas de afinación, sistemas de altura, comprensiones de determinadas estructuras musicales. Mm, Hasta que no podamos romper eso y ver otras posibilidades, siempre vamos a estar anclados y siempre el estreno de una obra argentina va a ser olvidado, digamos, no va a ser prioritario por no considerarlo, mm. Sí, por sí. cómo suena. No, ¿Sí? no, sí, sí. La verdad que a mí me gustó mucho ver esa experiencia porque, claro, se juntaba eso, que además fue una experiencia, como decís, pedagógica,
pero no por eso deja de ser artística, o sea, como recién nombrás, seguramente se llenaron de preguntas, ¿no? Bueno, de repente tenés que tocar una nota, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? También poder dialogar con el compositor que está vivo y que compuso eso, qué reflexiones hay atrás, digo, me pareció muy interesante la propuesta, la verdad. También eso como Sí, primer acercamiento, ¿no? Seguro hubo muchos que no tenían tanto acercamiento con este tipo de estéticas. no, para nada. Lo que pasa es que siempre uno entra, siempre está el prejuicio y hasta por eso digo que se dedicaron 3 meses a correr el prejuicio, el chiste o la anécdota de hacer una obra así, a tomar en serio al punto de que uno ve los videos que grabaron y están vestidos de concierto en las habitaciones, en los livings donde grabaron. O sea, se tomaron como que realmente y con esa seriedad y compromiso de hacer, y era lo único más parecido a esa instancia de concierto que hubo el año pasado. Vestirse en la casa de uno para grabar un video de orquestal, digamos, ¿no? De una orquesta De, institucional. de una hora de Eh, 4 o 5 segundos. y duraba eso. Y también, yo que sé, preguntas como decir, bueno, pero ¿y por qué si siempre uno dice no menos de 8 minutos? Siempre las cátedras de instrumento, ¿no? Como, no, movimiento de sonata sí, con cadencia porque tiene que ser esto. No, ahora un estudio con repetición. Entonces, ¿qué hace que una obra tenga que durar tanto o cuántos segundos, minutos, horas? Entonces, un poco el fondo de esa construcción de Horst, bueno, dio para pensar también la pandemia, el encierro, la imposibilidad de tocar unos con otros, etcétera. Sí, Por eso creo que fue una instancia artística, pero también una instancia extremadamente eh, profunda en lo pedagógico. sí, 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 Fue sí. muy lindo. Sí, sí, sí. No, bueno, muy interesante. Para cerrar, quizás también, ya que también vino el tema de la pandemia, preguntarte cómo crees que va a seguir. O sea, yo creo que todo lo que nos está pasando, nos hizo replantearnos un montón de cosas, ¿no? Es obvio lo que digo, pero efectivamente fue así. Y bueno, nuestro ambiente tampoco está, o nuestra actividad no está excluida. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, eh, ¿cómo, cómo considerás que serán los conciertos? ¿O cómo considerás que deberían plantearse los conciertos, las propuestas estéticas, digamos, sí, para que justamente, para empezar a salir de este momento, lo que decíamos, leer el entorno en todo sentido, desde la obra hasta la manera de presentarse, la difusión. Si vos tenés alguna visión sobre esto, Mira, qué pregunta difícil. es una pregunta muy difícil, Eh, Muy difícil. porque además no Eh, sabemos cómo, no sabemos lo que pasa mañana, imaginarse en un futuro. no, no, claro, si tuviese esa respuesta sería millonario, ni siquiera funcionario. No, a ver, sí estoy seguro que no tendría que seguir todo como antes, porque si no es como que uno no aprendió nada. Me parece que eso por un lado. Después, em, creo que hemos tenido los intérpretes, sobre todo, eh, digamos, como una especie a ver cómo decirlo, de abstinencia de necesitar el sonido y de comprobar que el sonido presencial es fundamental. La vivencia para mí, digo, la experiencia del sonido presencial es inigualable a cualquier aplicación, cualquier tipo de formato digital. Desde ese punto de vista, creo que los conciertos, los ciclos de conciertos, las programaciones, las temporadas y demás, deberían retomar cuanto antes, ¿no? El tema es ver de qué manera se presenta, porque lo cierto es que durante un año y medio, que llevamos hoy hasta junio,
venimos acostumbrados a escuchar música y escuchar clases, conciertos, ponencias, charlas, abriendo una pestaña, cerrando la otra, entro acá, o sea, la voy escuchando mientras hago otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a convivir eso, este formato de este año y medio, que se fue desarrollando muchísimo, con esto del sonido presencial, con esta necesidad de programar conciertos, óperas, espectáculos de todo tipo? Sí creo que una solución, una posibilidad podría llegar a ser volver a las instancias de lo colectivo, del aire libre, digamos, de nuevos espacios de representación, que no necesariamente sean una sala cerrada, con butacas mirando para adelante y uno respirando en la nuca del que tiene justo adelante. Entonces creo que eso, ¿no? Un poco volver a tomar estos espacios que tengan que ver con otros formatos, que tradicionalmente son de otros formatos. Y creo que eso también ayudaría a que la música, esta que llamamos contemporánea o de tradición escrita, pueda también abrirse un poco más a otros públicos y salga del envase este tan selecto, entre comillas, que suele tener o atribuirse. Y eso creo que va a venir bien, esa oxigenación, este acercamiento bueno, que tiene que ver también con ser sensible al entorno, a esto que pasa, ¿no? Estas posibilidades y estas imposibilidades. Creo que un poco el desafío va a estar por ahí. Digo, hubo toda una época donde estas acciones colectivas y estas acciones al aire libre, en las calles, eran cotidianas. Digo, en la época, yo qué sé, del Ditela y sus alrededores, era como bastante común. Ahora, ¿cómo salimos de esta situación? Es un poco complejo. Sé que va a tener que haber mucha ayuda, digamos, económica, por la crisis que eso conlleva de los ministerios y secretarías y demás, también que haya un sistema digamos, más accesible para acceder a aportes que tengan que ver con lo privado, llámese mecenazgo o cualquier otro tipo de subsidios, tendría que ser mucho más fácil, más expeditivo los trámites y digo, para poder acceder y no estar todos pretendiendo estar tironeando de los pocos ciclos que hay o quedan en esta situación, ¿no? Con presupuestos muy pequeños y con mucha cantidad de artistas y con intenciones de programación a veces osadas, a veces no. ¿Y cómo convive todo esto? Creo que es muy complejo. Digo, no sé, es un poco pensar en voz alta también. Sí, 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 no, es un Por tema. ahí en unos días recalculo No, es. y vuelvo y lo encaro por otro lado, pero creo que, no sé vos cómo lo No, pensás ahora, no, bueno, es un digo, tema muy. resonar. Sí, perdón. No, digo que estas propuestas como la de ustedes, de resonar, que me parece fabulosa, también es cierto y hay que reconocer que lo que los teatros muchas veces no pueden suplir, lo están teniendo un rol muy activo las universidades y eso es realmente maravilloso, desde los encuentros que se hacen en el IUPA, los seminarios de Uncuyo, los ciclos que tiene la UNTREF, la Universidad de Quilmes también, en fin. Digo, eso es muy importante y esos son espacios que se abren y se dan a la difusión y en algunos casos editan libros, en algunos casos editan partituras, en algunos casos cumplen estas ausencias que quedan en evidencia, ¿no? Se cubren estos. En el caso de Resonar, me parece que es una iniciativa buenísima. Creo que tendría que haber
eh, siempre de estos espacios que se estén abriendo. Y bueno, sé que el impulso siempre tiene, es como, es una especie de motor que hay que alimentar. Y lo bueno es que ese impulso de a dos, de a tres, de a cuatro, o sea, colectivo, refuerza. Y creo que eso es fundamental. Porque si no, uno se queda esperando a que las cosas sucedan y estamos en un país donde es muy difícil que eso que sea moneda corriente. Entonces hay que salir a buscar, eh, generar, abrir con una extrema conciencia solidaria, digo, comunitaria en ese sentido, federal, si cabe el concepto. Sí, está clarísimo, está clarísimo. Hay esa energía, ¿no? Que te da el trabajo. O sea, realmente parece una frase hecha, pero es real. Al menos a mí me pasa y por lo que vos decís también. Es como una energía de sentir, de hacer con el otro, con el otro, que es imparable eso. O sea, y es muy, muy lindo para mucho más en este tipo de actividades como la nuestra. Y me pareció, Sí, no, requería rescatar esto está bueno ese planteo de repensar el espacio, ¿no? Digo, incluso, obviamente que las salas de concierto no es que van a dejar de existir, ni mucho menos, digamos, pero también quizás repensar las salas en sí, o sea, como definitivamente nuestra relación con el espacio, en el mundo, en la vida, cambió. Desde el hecho de que ya no nos sí, podemos juntar más de, no sé, muchas personas ya no se pueden juntar, entonces inevitablemente cambia nuestra relación. También haber pasado tanto tiempo en nuestras casas cambia nuestra visión del espacio, entonces yo creo que se va a ir sí, dando, se va a ir dando. sí, pero Manu, también pensá lo siguiente, la paradoja que implica esta situación que vos describís de que lo único que nos mantiene o nos mantendría a salvo es estar separados, o sea, distanciados de otra persona Mm, y que es algo muy necesario para el hacer música. mm, O sea, el hecho de no tocar a otra persona, no estar cerca, no abrazar después de un concierto a alguien no abrazar a un amigo, no, digo, hay algo que se va, que está resentido y que va a llevar, y hay que creo que reaprender a vincularnos entre las personas. Digo, esto de la virtualidad y el espacio que vos decís, el que está en una casa, el que está en un departamento, el que está en un monoambiente, digo, son situaciones muy complejas y muy diversas, y que eso va a repercutir en la práctica artística, naturalmente, naturalmente. El vínculo humano que implica compartir un sonido con otro, con otra persona, empastar, afinar, ¿no? Escucharse con otro en tiempo real, eh, en un espacio diferente. Entonces creo que hay que repensar nuevos formatos. Un poco en esto, en sintonía con todo esto y lo que hablaba de la experiencia con la orquesta de Morón y la obra de Horst y demás. eh, bueno, en esa misma sintonía ocurrió con el proyecto modular que hicimos con el ensamble Tropi el año pasado. O sea, 6 nuevas formas puestas en, digamos, obras, ¿no? Pero nuevas formas de pensar la ausencia de sincronía de 7 músicos tocando, mm. y cada uno en su casa, con lo que tenía, o sea, es como adaptarse a esa imposibilidad. Bueno, basta que haya una imposibilidad para que el ser humano, por su propia naturaleza, empiece a buscar alrededor cómo subsanar esa imposibilidad. Y creo que ahí está un poco también el encanto de esto, poder encontrar nuevas formas, pero que no sean un castigo, sino que sean algo creativo, que puedan disparar nuevas... A ver, para ponerlo en algo más específico, ¿por qué a nadie se le ocurrió, a ninguna institución, hacer un encargo o un llamado a compositores y compositoras para que piensen qué hacer con organismos, digamos, con orquestas sinfónicas de 100, 110 personas, como las grandes orquestas del país? 90, yo qué sé, entre 90 y 110.
qué hacer en esta que no situación. sea grabar, que no sea grabar una sinfonía con Zoom, con ventanitas de Zoom. Mm, Digo, ¿por qué? No. Entonces, podría haber salido soluciones maravillosas, sabiendo lo que hay, conociendo lo que hay en nuestro país, de compositores y compositoras de un talento excepcional. mm, Entonces, creo que un poco tiene que dirigirse a eso, a poder situarnos en el tiempo que nos toca y en la situación que nos toca, más la crisis económica y todo esto que vamos a empezar a sentirlo cada vez más. Pero digo, ¿cómo salirnos de eso? ¿Qué hacer? mm. De manera a no quedar paralizados en el intento. Digo, por eso celebro este impulso que están haciendo con Resonar y sigue el esfuerzo que es ensayar, grabar, encargar, mover, guardar instrumentos, sacar instrumentos, producir todo eso sin una estructura por detrás. Digo, estructura estatal, de una entidad, o sea, Sí, eh, pero ¿y si no qué? mm. Digamos, creo Sí, que sí, ese es un sí. poco el. No, no, Por eso la importancia de lo colectivo, sí, me parece, en este contexto. sí, 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 sí. Bueno, yo creo que quedan un montón de cosas para seguir pensando. La verdad que te quería agradecer, fue una muy linda charla, se tocaron varios temas. Eh, Nada, eso, me quedo pensando, así que lo dejo así abierto para que, bueno, sigamos en próximas charlas y seguir viendo cómo avanza esta situación, ¿no? Intentar tocar un tema que está vivo, que está vigente y que es dinámico, entonces es un esfuerzo tratar de pensar este momento y creo que está bueno, pero hay que hacerlo. Así que Sí, gracias, sí, gracias. no, gracias a vos y bueno, yo también me quedo pensando incluso las cosas que charlamos o que me me hiciste decir de algún modo. No, no, porque creo que bueno, son cosas que no son absolutas y están siempre en revisión y hay enfoques y uno va viendo y conociendo y creo que es un poco eso, es un momento de volver al reencuentro de los vínculos entre las personas. Y creo que el foco realmente genuino tiene que estar puesto en eso. Mm, Es como una reconstrucción, lo que dure, si es ahora, en septiembre, en noviembre o bueno, el año que viene. No sé, realmente no lo sé. mm, Eh, Creo que bueno, es un poco esa la idea. mm. Sí, totalmente. Bueno, Seba, Así que bueno, Sebastián, bueno, gracias, gracias Manu felicitaciones bueno, este ciclo de charlas, también por haberme convocado, no siendo compositor. No, al revés, al Eh, revés. Gracias a pero vos, bueno, súper interesante también tener la visión desde otro lado, otro eslabón, ¿no? De la producción. Y bueno, que también agradecerle a todos y a todas por haberse quedado escuchando. Pronto seguiremos con más novedades del encuentro Resonar. Gracias a todos y a todas.